dos números, ¿sí? Y bueno, ya en el último año notamos una pequeña caída en el ingreso de trabajos y tuvimos una pérdida en ese avance que habíamos logrado. El asunto es que terminando los 4 años de gestión que hicimos, terminamos con una situación bastante favorable, que es tener prácticamente todo el 2020 publicado online, con los manuscritos en prensa. Y nos dio tiempo de alguna manera de sentarnos, de ponernos en perspectiva, mirar de lejos la revista y ver un poco cuál es el estado, por qué está la revista donde está, y ver cómo hacer para mejorarla, y un poco tener el feedback con el resto de la comunidad, ver qué pretende de la revista. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, continuamos. Bueno, la nueva comisión de publicaciones está conformada por todas estas personas. A partir de ahora vamos a tener un editor general, que sería yo, que básicamente es un editor más que cumple funciones de coordinación. Y luego casi 10 editores adjuntos con distintas temáticas, que lo que se busca básicamente es poder mejorar la calidad de los trabajos con especialistas en distintas temáticas. Luis Batoa y Pablo Caffe ya estaban participando en los últimos años, quieren seguir participando. Se suman ahora Juan Otamendi, Carmen Martínez Opico, José Mezcua, María Paula Iglesias Llanos, Francisco Córdoba, Romina Sansi, Marta Franchini y Graciela Bresa. Muchos de ellos ya estaban participando como lo que es la función de asistentes de edición, con lo cual tienen experiencia en la revista, y era bueno, un buen momento para que pasaran a participar de la edición. Y continúan como asistente de edición gente que también ya estaba trabajando en la revista, que son Giselle Peri, Yasmín Sheckman y Anabel Gómez. Bueno, como ustedes ya todos saben, por ahí alguien nuevo que no está al tanto, me pareció interesante esto, mostrar un poco, ustedes saben que la revista, el primer volumen salió apenas 6 meses después de la fundación de la asociación, el 29 de enero de 1946, la dirección de la revista estaba a cargo de Armando Leanza y Carlos Torni, y este fue el aspecto que tuvo la revista durante casi 30 años. Después los diseños fueron cambiando a lo largo de los años, y por ejemplo, el primer cambio tuvo cuando Caminos agarró la dirección de la revista, luego Damborenea en el 92 le cambió un poco el aspecto, Ramos mantuvo un poco el aspecto general. Otro cambio de aspecto importante ocurrió en el 2011, 2010-2011, cuando tomaron la revista Pablo Pasos y Vanessa Litvak. Y ahora, a partir de ahora, vamos a proponer también algunos cambios, ¿sí? Con unos cambios generales de la tapa y del formato interno. Y bueno, en parte también explicar esto no es porque querramos pasar a la posteridad como quienes cambiamos el diseño, sino simplemente son cuestiones de facilidad editorial, ¿sí? Y mejorar un poco o facilitarle la vida también a los autores. Entre ellos la tapa. Básicamente uno de los problemas que teníamos era de visibilidad de la información y de disposición de las fotos, que era muy difícil de conseguir buenas fotos verticales. Entonces lo que hicimos fue tratar de mantener el diseño, o digamos las características generales, y el diseño que venía trayendo, pero poder utilizar formatos horizontales. Y otra cosa importante que vamos a cambiar es el diseño interno. Por un lado, decidimos agregar un encabezado, porque lo que veíamos es que no quedaba muy claro de quién era el trabajo de la revista, entonces vamos a meter un buen encabezado. Y un pasaje importante, que sí, es importante que tengan en cuenta todos los que publican, es que vamos a pasar a un formato de 2 columnas. El formato de 3 columnas tradicional que tenía la Raga tenía que ver con el formato de impresión en papel, porque básicamente las 3 columnas nos permitía optimizar el uso del espacio con las figuras. Eso al ya no publicarse más en papel no tiene mucho sentido, entonces vamos a pasar a 2 columnas que es más fácil de leer, ¿sí? Pero con eso también vamos a uniformizar un poco lo que tiene que ver con los tamaños de letras. Y bueno, entonces en la norma para los autores, que ustedes pueden ver en la página, ya están todas las indicaciones, fuimos bastante específicos en las normas, eso traten de revisarlo los que estén por mandar un trabajo. Y después otras cuestiones que tienen con la italización de las palabras, la puntuación,
Muchas de ellas no respetan el español estricto, pero creemos que facilitan un poco la escritura y la edición. Bueno, como ustedes todos saben, la revista se está publicando actualmente, o todo el manejo editorial se está haciendo desde el portal de publicaciones del CAICIP, del CONICET. Esto fue un cambio importante que ocurrió aproximadamente en el 2010 o 2011, y hasta ese momento la revista se manejaba en papel, todo por correo postal, desde el envío, los arbitrajes. Este fue realmente un cambio importante, pero tuvo un impacto, no un impacto, sino una condición importante que había que cumplir para poder participar del portal de publicaciones, que tenía que ver con el acceso abierto. Hasta el 2010 la revista era, era propiedad de los socios, que pagaba, tenía acceso a la revista. A partir del 2010 se liberó, ¿sí? Y eso en parte tuvo que ver con poder participar del portal de publicaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el portal de publicaciones, para pertenecer, obligaba o solicitaba a la revista hacer acceso abierto y adherirse a la licencia Creative Commons. Y eso fue uno de los primeros cambios. Sí, es importante explicar un poco qué es la licencia esta, porque muchas veces recibimos preguntas del uso de las figuras y el uso de los trabajos. La licencia esta lo que establece es que, si bien las publicaciones son propiedad de la asociación, cualquier persona puede utilizar la información solamente citando la fuente. Es decir, que con citar el trabajo no hace falta pedir permiso. Para aquellos que nunca trabajan con este sistema, bueno, básicamente hay que hacerse un usuario y se carga la revista a partir del portal. ¿Cómo es el proceso editorial? Esto también es importante un poco charlarlo, porque hay gente que, digamos, conozco muchas personas que no saben todo el trabajo editorial que hay detrás, entonces es importante explicarlo brevemente, ¿sí? Lo primero que ocurre es la recepción del manuscrito. Actualmente estamos teniendo problemas con el portal de publicaciones porque el portal de publicaciones hace unos años, evidentemente, debe haber restringido el servidor y no permite cargar archivos mayores a 2 megas, pero bueno, dentro de lo que se puede, estamos recibiendo los trabajos por el portal. Una vez que se recibe el trabajo, le llega un aviso al editor general. El editor general lo que hace es analizar el trabajo, se le da una lectura, ver si cumple el formato y si cumple las expectativas de la revista. Pueden ocurrir dos cosas: que se vuelve el trabajo pidiendo cambios y luego se vuelve a cargar, o que directamente pase a ser asignado un editor, que puede ser el mismo editor general o un editor adjunto. El editor adjunto, de vuelta, puede tomar la decisión de devolver el trabajo en el caso de que considere que no es adecuado, o pasar a revisión. Una vez que va a revisión y se reciben las devoluciones de los árbitros, el editor tiene que tomar una decisión. Si las decisiones no son muy parejas, puede tomar la decisión de agregar un tercer árbitro. Si no, pueden pasar dos cosas: o rechaza el trabajo, o lo acepta y solicita correcciones. Perdón. Luego, el trabajo de los autores tienen aproximadamente 60 días para devolver el trabajo. Y una vez que vuelve el trabajo, el editor vuelve a revisar el trabajo, ve que los autores hacen las correcciones y se toma una decisión que en general es la aceptación final. Pero bueno, eso no termina ahí. Hay toda una parte que es bastante complicada, que es la edición final. El formato final de los trabajos, una vez que el trabajo está aceptado, entra a trabajar los asistentes de edición con el editor general, se le da formato a los trabajos, luego se lo pasa a maquetación con un diseñador que paga la asociación. El diseñador genera las pruebas las recibimos, las revisamos, muchas veces chequeamos que los diseñadores nos metan la pata, porque a veces pasa que nos encontramos con títulos que no corresponden. Bueno, se hace una revisión, se envía a los autores la revisan, se le vuelve a dar una revisión, se envía al diseñador, y cuando vuelve se vuelve a revisar todo para ver que esté todo en orden, hasta la publicación final. Todo este proceso tiene una duración que idealmente es de aproximadamente 3 meses. Desde que se recibe hasta que se asignan revisores, pueden pasar desde horas a días. Los revisores tienen 10 días para decir si van a aceptar o no la revisión, y luego un mes para entregar las
las revisiones. Es decir, que pasa aproximadamente un mes y medio hasta la primera decisión editorial. Luego los autores tienen, generalmente en un mes están devolviendo los trabajos, se toma la segunda decisión y también en cuestión de horas o días, el trabajo se encuentra publicado online. Y bueno, la publicación final obviamente depende un poco de la lista de espera. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo actualmente tiene que ver con el tema de la asignación de los revisores, porque no es fácil conseguir. Eso hace que se atrase un poco más, y entonces algo que debería durar un mes y medio está llevando entre 3 y 6 meses. Pero bueno, digamos que en principio el tiempo de publicación de la revista está alrededor de entre 3 meses y 7 meses. Ahora entrando un poco más en los números, ¿no? Lo que estuvimos analizando fueron básicamente los últimos casi 40 años de la revista. En general, acá entramos un poco a ver estos cambios que decíamos que generan un poco de impacto. El primer cambio importante fue que a partir del 2002 la revista está libre, disponible, digamos, de acceso abierto, lo cual generó un poco de reclamos de muchos de los socios. El otro cambio importante fue, como decíamos, el uso de la plataforma del portal de publicaciones. Y el tercer cambio importante fue, en el 2017, el abandono de la impresión papel y mantener solo el digital. Básicamente, los primeros cambios de la plataforma Cielo y el portal de publicaciones tienen que ver con la visualización de la revista. Desde ya hace sí, a partir de los 90 más o menos, cuando empezó el tema de la indexación de las revistas y la competencia editorial fuerte, nuestra revista quedó medio atrasada, muchas revistas incluso de la región pudieron indexar y se vieron favorecidas, la reganó. Y bueno, el pasaje a Cielo nos permitió de alguna manera visibilizarnos. Y el último punto, que es quizás uno de los más cuestionados, es el pasaje a la versión solamente digital, que eso tiene que ver esencialmente con costos de impresión. El costo de impresión era muy alto, prácticamente se llevaba todos los fondos de la que surgían de los aportes societarios y era imposible de mantener. ¿Sí? No solo tuvo que hacerlo la AGA, sino varias otras asociaciones más tuvieron que abandonar el papel porque era difícil de sostener. Y si bien hubo un momento también aportes publicitarios y aportes de empresas, eso con el tiempo fue difícil de sostener. Y fue una decisión difícil de tomar, pero bueno, que era decidir si seguir con la revista o no. Bueno, una de las cosas que es interesante es analizar, ya que a partir del 2002 empezamos a tener una buena visibilización y estar disponibles online, ¿qué pasa con la citación de la revista? ¿Sí? Este es el gráfico, lo que muestra es el número de trabajos que se publicaban por año, y la siguiente curva es el número de citas que recibió la revista. Básicamente lo que podemos ver es que el número de citas está replicando la curva de número de trabajos. Obviamente está desfasado 1 o 2 años. Y bueno, después vamos a discutir un poco a qué se debe esto que lo replique también. Pero básicamente tiene que ver con que la revista la estamos citando los propios autores que publicamos en la revista. Si estamos teniendo pocas citas externas. Entonces, si bien Cielo nos dio mucha visualización y el portal de CAICIL también, tenemos un problema con el tema de la citación de la revista. La siguiente pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿quiénes publicaban en la red? ¿Quiénes son los que más participan? ¿Sí? Estos son datos de Scopus. En general lo que vemos es que, bueno, hay un gran porcentaje de trabajos según la afiliación que tienen que ver con el CONICET y después las universidades. ¿Sí? Y si esto lo desglosamos un poquito más, porque muchas veces hay varias afiliaciones juntas, lo que hicimos fue ver en los últimos 4 años, por lo menos, que son los que estuvimos manejando nosotros, quiénes pertenecían solamente al CONICET, perdón, no quiénes pertenecen solamente, sino quiénes pertenecen al CONICET, quiénes pertenecen solamente a las universidades y quiénes pertenecen a los organismos, ¿sí? Como no sé, el CGMAR, el INTA, compañías petroleras, mineras, consultoras, cuál es la colaboración internacional. Lo que sí vimos es que básicamente la mayor parte de los autores o pertenecen al CONICET y por lo tanto están sometidos a las evaluaciones del CONICET. ¿Y qué es lo que nos llevó a hacer esto? Básicamente es que a partir del 2019 empezamos a notar
un descenso importante en la cantidad de trabajos que nos llegaban. Y básicamente descendió un 20-22%. Y tratar de encontrar una explicación de por qué. Esta fue una de las cuestiones que nos llevó a retroceder en el avance que habíamos hecho de los números online. Si estamos adelantados los números, tuvimos que retroceder casi con un atraso de 2 meses en las publicaciones, porque no entraban trabajos. Bueno, ¿y qué pasa con los números de la revista? Cuando nosotros analizamos, ustedes saben que, la mayoría sabe que, bueno, hay distintos índices de impacto. Uno es el índice de impacto de Clarion, el típico impact factor, así que nosotros no estamos indexados, con lo cual no lo vamos a discutir, pero hay varios más, entre ellos, bueno, el que genera Scopus, el que genera Simago, que actualmente son casi lo mismo. Y básicamente el índice de impacto, por lo menos en el de Scopus, surge de la cantidad de citas que recibe durante un año la revista de los trabajos de los 3 años anteriores. Entonces, es decir, por ejemplo, el índice de impacto del 2019 son todas las citas que recibió en el 2019 de los trabajos 2016, 2017 y 2018, dividido la cantidad de documentos que se generaron. Entonces, este es uno de los índices que más estoy usando, sobre todo desde los últimos años por Organizet. Lo que estamos viendo, digamos, ahora vamos a ver un poco cuál es el estado de situación de la revista. Lo que estamos viendo es que desde que empezamos a publicar los manuscritos en prensa con anticipación, el índice empezó a mejorar. Pasamos, por ejemplo, el año pasado de 0,42 a este año que estamos en 0,67 y posiblemente crezca un poco más, porque faltan todavía que en Scopus se carguen 2 de los números de la revista. Bueno, ¿qué pasó? Por ejemplo, este es el índice de Simago, que es muy parecido, por lo menos en cuanto a tendencias. ¿Sí? Lo que podemos ver es que el índice de la revista en los últimos 20 años fue creciendo paulatinamente, desde el 2000 en adelante, hasta el 2011, y en el 2012 una caída brusca del índice, hasta un pico negativo, digamos, en el 2015-2014. Y ahora de a poco, de 2016, estamos intentando reflotarlo. Esta fue otra de las cuestiones, empezar a analizar por qué tuvimos esta caída y pasamos de estar en el cuartil 2 de las revistas a pasar al 4, así tan bruscamente. Más o menos la expectativa. Cuando analizamos la cantidad de trabajos que publica la revista, sí, lo que vemos acá en estos gráficos también de Simago, lo que estamos viendo acá son el total de citas que tuvo la revista, el total de citas propias y la cantidad de trabajos. ¿Sí? En verde la cantidad de trabajos que son citables, en rojo la cantidad de trabajos que no se citaron. Este pico acá de trabajos pasamos de publicar en el orden de 150 trabajos a publicar 300, tuvo que ver con una serie de números especiales que salieron en la revista a raíz del Congreso Geológico del 2008. Lo que ocurrió fue que durante 2 años, que fue creo que 2009 y 2010, se duplicaron la cantidad de números que tuvo la revista, que por supuesto tuvo un impacto en la citación, ¿sí? Porque hubo más trabajos y se citó más, pero como todos los índices, lo que hacen es tener en cuenta los últimos 2 o 3 años de la revista. Al volver al número de números, para la redundancia, el número de números normales, que son 4, tuvo un colapso en los índices. Otra cosa que nos parecía interesante analizar era un poco quiénes citan a la revista. Y lo que analizamos fue entonces también los últimos 4 años, el periodo que estuvimos involucrados nosotros. Se analizaron, en los últimos 4 años se publicaron 177 trabajos. De esos 177 trabajos, solo se citaron 75, es decir, el 42% de los trabajos. ¿Sí? De las citas 2016-2017 son 156 en total, perdón, 2017-2019. Es decir, que estos 75 trabajos fueron citados 156 veces. Un dato importante es que el 90% de estas citas son citas externas a la revista, es decir, de otras revistas, lo cual es un dato positivo.
Lo que es quizás un poco más negativo es que el 50% de estas citas externas son autocitas. Y algo que sí nos preocupa un poco más es que cerca del 10% de los trabajos que se citan están citados en trabajos que se parecen mucho a los que se publican en la RAGA, solo que están en inglés y con un poco más de datos. Entonces, de alguna manera, de acá podemos sacar dos conclusiones, que las citas que recibe la revista provienen esencialmente de los mismos autores, en su mayoría, por supuesto hay citas externas, pero gran parte de las citas son de los propios autores que citan sus propios trabajos, y que hay muchos autores que republican sus trabajos con un poco más de datos. Bueno, y otra cosa que estuvimos viendo, a ver cómo podíamos hacer para mejorar el índice, fue ver cómo hacer para generar algún cambio en el índice de impacto, porque obviamente la revista está en una situación bastante endeble, ¿sí? Salíamos de un Q4, estamos en un Q3 ahí peleando. ¿Cómo hacer para que ese índice crezca? Entonces, en el 2019 nos reunimos en la comisión de publicaciones junto con la comisión directiva y decidimos eliminar los trabajos no citables. No eliminarlos, sino decir, no publicarlos más en la RAGA, tratar de encontrar otro ámbito en el cual se puedan publicar. ¿Por qué? Porque estuvimos viendo, si analizamos, por ejemplo, el índice de Scopus del 2019, vemos que 129 trabajos, hay 80% de los trabajos que son trabajos citables, es decir, artículos, y casi un 20% de trabajos que son no citables. Y eso incluye editoriales de los números especiales, comentarios de actualización, ya sea libros o cualquier comentario que quieran hacer los socios, necrológicas. Sí, entonces, si nosotros elimináramos ese 20% de trabajos no citables, lo que podemos ver es que el índice de impacto que tendríamos actualmente, que es 0,67, recalculándolo aumentaría a 0,87. Y eso nos lleva del percentil 22, en el que estaríamos actualmente, al percentil 41, que es un cambio bastante importante. Si lo vemos en gráficos, ya que tenemos una curva acumulativa, obviamente tenemos los cuartiles y estaríamos pasando de esta posición, actualmente, digamos, en Scopus, en el año pasado, en realidad estaríamos en Q4, lo que pasa es, por suerte, Simago utiliza un factor que lo que hace es ponderar un poco las citas y la gran cantidad de citas externas que tenemos hicieron que quedemos en Q3 en Simago. Pero básicamente, al evitar ese número de trabajos no citables, estaríamos pasando de esta posición a esta nueva posición. Seguiríamos en Q3, pero ya más aproximándonos al cuartil 2, que es por lo menos a donde apuntamos a estar en un par de años. Entonces, bueno, como les decía, una de las cuestiones que estuvimos viendo es cómo hacer para mejorar los índices, porque lógicamente, si el 70% de nuestros autores dependen de CONICET, y CONICET quizás ahora mejore un poco la situación, pero la situación no era fácil para los que ingresaban a las becas o los que ingresaban a carrera, con lo cual parte de la pérdida de ingreso de trabajos creemos que tuvo que ver con las restricciones que tuvo CONICET, porque básicamente la mayoría de los autores necesitaban publicar en revistas de alto impacto y dejaron de publicar en nuestra revista. Si bien CONICET, yo no estuve en las comisiones, pero entiendo que CONICET considera bien a casi todas las revistas nacionales, las considera entre el grupo 1, es decir, Q1 más Q2, con lo cual, si bien muchos autores no lo saben, publicar en la RAGA se evalúa mucho mejor de lo que parecería, pero de todas maneras, del grupo editorial lo que queremos es tratar de que los índices crezcan para llegar por nuestros propios medios a una posición mucho mejor, ¿no? Entonces, como le decíamos, en febrero de 2019 llegamos a la conclusión de que, en primer lugar, teníamos que reducir un poco la cantidad de trabajos, veníamos publicando alrededor de 10 trabajos por número, y vamos a intentar reducirlo un poco, posiblemente hasta 8, no seguir publicando los trabajos no citables, y en lugar de eso, de publicarlos en la revista, darle un lugar en la página web, que es algo en lo que estamos trabajando actualmente, y por otro lado, tratar de aumentar la cantidad de trabajos de revisión. Cada uno de los editores iba a tratar de conseguir algún trabajo de revisión general,
en lo posible en inglés para tratar de generar la atracción a la gente. Esta última parte es algo que no pudimos lograr realmente. No logramos enganchar. Necesitamos el compromiso de las personas, como decíamos, los referentes en geología para generar buenos trabajos que sean citables. Bueno, y el siguiente punto es ver qué otras estrategias podemos generar. Entonces, si no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Si vemos otras revistas nacionales, por ejemplo, el AJUA o Meguiniana, lo que podemos ver es que en los últimos años tienen un crecimiento importante de las citas, ¿sí? Y por lo tanto también sus índices. El AJUA, por ejemplo, actualmente es Q3, pero estuvo hace no muy poco en Q2, bastante exitoso la política que tuvieron. Lo mismo Meguiniana. Bueno, Meguiniana es un poco distinto porque está indexada, tuvo un poco más de otras políticas distintas desde varios años, pero lo que sí vemos es que tienen un crecimiento importante y una diferenciación en la cantidad de citas que reciben externas con respecto a las internas, ¿no? Y básicamente en los dos casos tiene que ver con que se está buscando la publicación en inglés. Y bueno, Meguiniana se pasó al inglés totalmente. El AJUA está insistiendo bastante en que se publique en inglés, con lo cual no solo tienen buena visibilidad por ser también una persona, en el caso del AJUA, sino que además tienen más acceso porque los trabajos están en inglés. Eso en parte también lo empezamos a buscar nosotros, tratar de que la gente empiece a mandar trabajos en inglés, porque si no queda restringida la comunidad misma de Argentina. Otra revista que podemos comparar es Andina Geology, ¿sí? O la revista mexicana. También lo que estamos viendo también son casos distintos porque tuvieron su oportunidad de indexar, pero de todas maneras lo que se ve también es un crecimiento importante de las citas en los últimos años y una diferenciación entre las citas externas con las citas propias. Y eso de vuelta también tiene que ver con, si bien no es obligatorio en estos casos publicar en inglés, se está sugiriendo fuertemente la publicación en inglés. Y por último, así para elegir así dos revistas que me parecían interesantes, que también dependen de asociaciones geológicas. Una, por ejemplo, es esta es una de Eslovaquia, me parece, la Geológica Carpática, y la revista de la Sociedad Geológica Alemana, que es una revista conocida. Bueno, esta revista es una revista que también tiene más de 100 años de historia, y a principios en caso de, bueno, Geología Carpática, a partir del 96, se decidieron volcar totalmente al inglés, y creo que la alemana más o menos en la misma época, en los 90 decidieron pasarse al inglés porque obviamente no tenían visibilización o no tenían lectura por una cuestión idiomática. Y claramente son revistas que actualmente están muy bien posicionadas con un crecimiento continuo. Entonces, bueno, volviendo a las estrategias de cómo podemos hacer para mejorar la posición de la revista, por un lado, desde el punto de vista de los editores, lo que estamos buscando obviamente es generar, por más mínimos que sean, pequeños cambios, pequeños aumentos positivos en el índice de la revista, con algunas estrategias como, por ejemplo, reducir los trabajos no citables. Vamos a intentar posiblemente ser un poco más estrictos con la calidad de los trabajos e intentar que los autores empiecen a publicar en inglés. Y los autores tienen una responsabilidad. Pues otra de las preguntas que nos hacíamos es quiénes son los responsables de generar un buen posicionamiento de la revista, ¿no? Entonces lo que estuvimos viendo a partir de todo esto es que depende un poco de las estrategias editoriales, pero también depende de la cantidad de citas que recibe la revista. Y como veíamos recién, por lo menos en lo que tiene que ver con la RAGA, la mayoría de las citas que recibe son de los propios autores. Entonces, la única forma de sacar la revista adelante va a ser en conjunto, un trabajo conjunto entre editores y autores, donde necesitamos, por un lado, nosotros apretar un poquito la calidad de los trabajos, y en caso de los autores, intentar promover los trabajos en inglés y promover que citen la revista. Sí, es un dato importante que quizás muchos autores no saben, y necesitamos que la revista sea citada para que la revista crezca y se encuentre mejor posicionada, con lo cual es mejor para todos los que publicamos en la revista. Bueno, eso es básicamente la presentación rápida que teníamos para hacer, mostrando un poco la situación de la revista y cuáles son los números.
No sé si tienen preguntas, voy a dejar de compartir. Bueno, Diego, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Es el momento. Pueden activar los micrófonos o... Ahí está Sergio Matios. No sé si, Sergio, si querés activar el micrófono. Así es más sencillo, me parece. Si vemos que se complica con el audio, lo sacamos. Yo me desconecto mientras para que no se sature. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, ahí se escucha. ¿Qué tal, Diego? Excelente la presentación, te felicito. Simplemente quería acotar bueno, es como la situación, me parece que es una de las opciones que vos comentaste acerca de mayor propagandizar que la revista de la Asociación Geológica Argentina está dentro del grupo 1 del CAICIT. Yo en estos momentos estoy coordinando la comisión de ingresos a la carrera de CONICET. Y tal cual vos lo dijiste, juntamente con LAJBA y Ameguiniana, integran el grupo 1, con lo cual es importante, y me parece que esto debería saberse en la comunidad geológica. Me da la impresión de que está poco difundido, y eso es muy importante porque traería también mayor cantidad de candidatos a que publiquen en la revista. El posicionamiento de la revista de la Asociación Geológica es muy bueno dentro de CONICET. Yo ya hace el segundo año que estoy en la comisión y lo hemos hecho, y lo sabe la gente de la Junta de Calificación, lo sabe el directorio de CONICET, con lo cual esto es muy importante. Creo que conjuntamente con invitar a publicar autores de habla inglesa, como vos bien dijiste, inclusive instar a que haya mayor citas de los trabajos, pero me parece que la difusión acerca del posicionamiento de la revista en el núcleo básico de revistas en el CAICIT, eso es muy importante porque le daría mayor visibilidad. Simplemente eso era una acotación que quería hacer. Sí, sí, sí. Sí, sí, es importante eso, por un lado, sí, que la gente sepa esto que vos decís, que el CONICET realmente le da una categoría mucho mayor a la que aparentemente tendría por los índices. Y por otro lado, eso, de que es la misma comunidad la que va a levantar a nuestra revista, tanto la RAGA como las otras. Somos nosotros los que estamos interesados en publicar ahí y todos nosotros los que tenemos que levantarla en conjunto. Citándola y mejorando la calidad de los trabajos que se envían. Buenísimo, muchas gracias, Sergio, por la participación. No sé si alguien más quiere comentar. Serían bienvenidos. Sí, si me permitís, Adrián Silva. ¿Cómo estás, Diego? Y a todos los que me puedan estar escuchando un poquito. A ver, yo en principio, tal vez lo dijeron antes de que me enganche, entré 3, 4 minutos después, pero no entiendo bien el escenario de crisis. Es decir, entiendo la excelente explicación que dio Diego acerca del estado y el posicionamiento de la revista en el contexto, digamos, de otras revistas de investigación, pero no entiendo, o sea, a ver, en un punto se cita esta reunión para mencionar que la Asociación Geológica está en crisis, ¿sí? Y yo no tengo exactamente claro cuál es el aspecto, porque no me lo han dicho realmente, exactamente cuál es el aspecto que está en crisis. Es decir, ¿la crisis es en la asociación o la crisis es en la revista? Es decir, perdón, Adrián, la reunión esta se citó para explicar la situación de la revista. de la revista. ¿La revista enfrenta alguna crisis o simplemente estamos discutiendo una situación de posicionamiento y de mejora? Es un poco el posicionamiento, es un poco el reclamo de algunos socios y no socios de que la revista dejó de inscribirse en papel, de algunos socios que reclaman que no quieren leer trabajos en inglés. Entonces, bueno, nos pareció que era necesario que la comunidad entendiera por qué estamos tendiendo a eso. Está claro, entiendo que estamos hablando solo de la revista. Solo de la revista. Ok. En cuanto a la revista, yo voy a hacer nada más que 2 observaciones. En primera instancia, es una revista que parece un órgano de difusión del CONICET, ¿sí? Está formado por comisiones que prácticamente el 92% de los presentes son del CONICET. A lo mejor, si en las comisiones participara más activamente gente de otros ámbitos,
pueda ser un poco más atractiva para que gente desde otras vertientes aporten sus trabajos a la revista, que probablemente lo están mandando a otros destinos, porque tal vez no encuentran espacio de publicación. Esto me pasa a mí, lo admito, y es probable que les pase a otros. ¿Sí? Así que me parece que si se abre el juego, en ese sentido, ¿sí? Algunas de estas cosas probablemente mejoren, sobre todo la participación de la gente. O sea, convertirla realmente en la revista de los geólogos, ¿ok? Y no de la revista de un determinado grupo de geólogos que trabaja en un determinado lugar, ¿sí? De hecho, en un momento dado hay una filmina muy curiosa, que incluso la presenta Diego, en el cual están el 22% de los trabajos publicados por gente del CONICET, pero paralelamente aumentan en un 3% los publicados por gente de la universidad, ¿no? Entonces es llamativo, digamos, parece que la revista está muy sujeta a esa dinámica y me parece a mí de que si se abriera un poquito mejor, ¿no es cierto?, el espacio y se mostrara de que hay una voluntad, ¿sí?, de abrir ese espacio a gente de otros ámbitos, yo creo que eso también tendría un efecto muy positivo puertas adentro, es decir, mirando hacia la Argentina. Ahora, mirando hacia afuera, sí coincido, digamos, con la idea de que, independientemente de que sea más cómodo leer en la lengua en la que uno se crió, por lo menos me pasa a mí y creo que nos pasa a todos, pero creo que es una buena herramienta de difusión utilizar el idioma que emplea todo el mundo, que es el inglés. Así que en ese sentido considero que puertas afuera, porque uno lo que busca es mejorar la presencia o mejorar el espacio hacia afuera, es probable y está visto, digamos, con muchas revistas incluso de larga tradición, de que eso dio algún tipo de resultado. Así que se puede, me parece a mí que es una idea viable, ¿no? Creo que si yo trabajaría en algo ¿no? y tuviera una responsabilidad en esto, trabajaría en un frente interno, digamos, más representativo y un frente externo con mejor difusión desde el punto de vista de la presentación de los trabajos en un idioma que todo el mundo puede leer. Eso es todo. Buenísimo, gracias, Adrián. ¿Puedo hablar, Marisa? Soy Silvio Casadío. Sí, te dejo. Bueno, yo quería aportar que, bueno, en algo estoy de acuerdo con lo que dijo Adrián, de que es mucho mejor, por supuesto, mayor el alcance si publicamos en inglés, pero no estoy de acuerdo con él en que haya una especie de sesgo o de limitación para que otras personas de otros ámbitos publiquen en la RAGA. Yo he publicado varios trabajos sin ser integrante del CONICET en su momento, o sea, me parece que nunca sentí que haya una discriminación sobre quiénes publican y quiénes no en la RAGA. Si el 92% de las personas que publican en la RAGA son investigadores del CONICET, probablemente es por otras razones, es porque tal vez trabajan más, no lo sé, pero me parece que no debe pasar por una discriminación de la comisión de publicaciones o del comité editor sobre quiénes están publicando, cuál es el origen de los que publican. Eso quería decir y bueno, nada más. Gracias, Silvio. Sí, yo contesto también, digamos, coincido con lo que dijo Silvio, obviamente no hay ningún tipo de discriminación, se reciben todos los trabajos, posiblemente eso simplemente fue un estado de situación, ver quiénes publican para saber cuál es el público, el 72% igual, ¿no? Y por otro lado, quizás tiene que ver con que los que trabajan en CONICET están obligados a publicar más, no es porque sea una especie de cofradía del CONICET. Simplemente se recibe más trabajo de CONICET porque la gente de CONICET está más obligada a publicar que en otros lugares. Yo creo que ese es el motivo. Yo sí he tenido algunos problemas, Silvio, y no creo que sea por vagancia que la gente no publica. Bueno, no sé en qué momento habrás tenido problemas, de que estamos de los últimos 4 años no hubo ningún tipo de restricción para nada en la comisión. No es el momento de comentarlo, pero créeme que tuve algunas insatisfacciones por ponerle un adjetivo suave con respecto al último trabajo que era del año 17. Pero no importa, no es el momento de hablarlo, pero te quiero decir, digamos, no es tan naif lo que estoy diciendo. Me parece que tendrían que tener una mirada un poquito más reflexiva con respecto a la participación de otros grupos, ¿sí? Sí es cierto que CONICET puede tener más volumen de publicación por una cuestión de exigencia laboral, eso se puede entender. Pero, a ver, me parece que si se abre un poco más,
como todo, ¿no? Si se abre un poco más, va a aparecer gente de otros ámbitos. Sí, bueno, un poco la idea de esta reunión era escuchar a la comunidad, ¿no? Por eso se hizo. ¿Qué sería abrir el juego para entender un poco cuál es el cuestionamiento de tu parte? Bueno, a ver, la última comisión, lee vos mismo a los miembros participantes de la comisión directiva. El 92%, a excepción de uno, que aparentemente trabaja en una universidad extranjera, todos los miembros que yo te vi en la Filmina son del CONICET. Los únicos miembros que tiene la RAGA, o la AGA, perdón, en su asociación, o que potencialmente pueden formar parte, digamos, del comité editorial de la revista, solamente pueden venir del CONICET, Diego. Solamente. No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. ¿No hay otra posibilidad? A nadie se le niega la participación, en realidad es gente con la que venimos trabajando, que se invitó a participar y participó, no es que buscamos gente que sea del CONICET específicamente, quizás se dio así simplemente, mucha de la gente que está trabajando ahora tiene que ver con que empezó a colaborar. Por ejemplo, yo empecé a colaborar con la revista después de haber enviado mi primer trabajo, me quejé frente al editor de algunos temas que me habían corregido. En su momento era Ramos, me explicó perfectamente cuáles eran los problemas, y unos meses más tarde me invitaron a participar, y yo participé, pero no es porque me vinieron a buscar porque era el CONICET. Y lo mismo con muchos de los que están actualmente, gente que simplemente se buscó gente que trabajara en la temática, si estaban interesados en participar y aceptaron. No es porque tuviéramos ningún tipo de riesgo en particular. Has tenido más suerte que yo, porque en un ejemplo exactamente igual, a mí no me invitaron a participar, por ejemplo. Así que has tenido más suerte que yo, indudablemente. ¿Sí? Bueno, y sí. La idea es cambiar las cosas para bien igual. Yo veo un 92, insisto, veo sobre casi 13 personas en total, 12. Ustedes me quieren decir que eso es de casualidad. Bueno, ok. Bueno, acá José Paredes tenía un comentario para hacer y una propuesta que me gustaría que quizás él la pueda explicar un poco mejor. José. A ver si se puede conectar. No, parece que no se puede conectar, José. Bueno, lo dejó escrito en el chat. Quería que quizás darle la oportunidad de explicarlo, pero bueno, evidentemente no se puede conectar. Y sobre un comentario, bueno, que también lo puso Gabriela, ¿no? Que las elecciones siempre están abiertas y de hecho muchas veces nos cuesta conseguir gente que participe tanto para la comisión directiva como, bueno, para la subcomisión de publicaciones. La idea es que la AGA esté abierta a todos los que quieran participar, y bueno, aprovechando esta oportunidad queríamos recibir sugerencias, quejas y demás para tratar de mejorar. Es eso. Otra cosa que quería aportar es que si bien la RAGA está para el CONICET en el grupo 1, después eso se ve diluido, esa importancia se ve diluida cuando te piden que tengas un X número de publicaciones en el Q2 y un X número de publicaciones en el Q1. Entonces, está bien, está en el grupo 1, pero estaría mucho mejor si llegara a estar en el Q2, ¿no? Eso sería importante y tendría un peso mucho mayor esa publicación para el CONICET. Sí, por eso... ¿Puedo hablar? Sí, Sergio. Sí, ¿qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Quería comentar algo de lo que decía Silvio recién. En realidad, que esté en el Q2 o que esté en el núcleo básico de revistas para el CONICET es exactamente lo mismo. Es decir, sí debo decir que en condiciones para determinadas situaciones, sobre todo para el ingreso a la carrera, se tienen en cuenta revistas de Q1, pero de ninguna forma esto desprestigia a la revista de la Asociación Geológica Argentina porque se considera de la misma manera que una revista Q2, en el sentido de su publicación concreta, ¿no? Lo mismo que el AJBA y lo mismo que Ameguiniana, en el mismo pedestal. Sí, hola Sergio.
estoy de acuerdo con vos, están dentro del Q2, pero por ejemplo en la de promociones, en la comisión de promociones, te piden un número mínimo de publicaciones en el Q2 y en el Q1, entonces no es lo mismo que la raga esté en el Q3 que en el Q2. A eso me refería, ¿viste? Pienso que sería muy importante que elevara la posición, digamos, sería bueno. Sí, Claro, sí, estoy de acuerdo. En el caso de promociones estoy de acuerdo. Por eso estamos tratando de hacer esto, ¿no? De mejorar la revista. No solamente por el CONICET, sino para darle a la revista una visibilidad mayor. No, y dejemos de lado el CONICET, porque si no Adrián se va a enojar. No, pero digo, más allá de eso, yo estoy de acuerdo con Adrián que, si bien a mí también me resulta más fácil leer en castellano y ni hablar de escribir en castellano, si uno quiere hacer visible el idioma universal, es el inglés hoy por hoy. Sí, y de alguna manera lo que estamos buscando nosotros es mantener un poco la cuestión más, si se quiere, tradicional de la raga, que en realidad es el ámbito donde muchos de los primeros trabajos de cada uno se publican, y que, digamos, se publican en cuestiones más locales. Eso lo tenemos que mantener definitivamente, pero sí es verdad que necesitamos mostrar un crecimiento para que el CONICET no solo nos esté considerando bien, sino que además realmente mostrar que podemos estar en una buena posición, manteniendo más o menos lo mismo, quizás simplemente mejorando un poco más la visibilidad y generando una estrategia que nos permita recibir más citas externas, es decir, que la gente externa nos pueda leer, que no sea la misma comunidad argentina la única que está usando la revista, sino que se usa afuera también, y que eso permita que la revista crezca, a pesar de las consideraciones que nos está dando CONICET, que realmente vienen muy bien. Ahí Mariano Augusto quiere hacer un comentario y una consulta. Mariano, cuando quieras, activa tu micrófono. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, primero, gracias Diego por la presentación, muy buena, y porque conozco más o menos el trabajo que se viene haciendo en la revista en los últimos años. También felicitaciones por lo que viene haciendo y porque básicamente están encarando la cosa, tomándola desde una posición determinada y haciendo todo lo posible para llevarla adelante. Y una consulta que quería hacer es, en esta situación de intentar dar mayor impacto, tratar de que tenga mayor alcance la revista, ¿se podría considerar eventualmente que en determinados números hacer la publicación doble, castellano e inglés? Yo, o sea, consulto esto porque sé que a través del ámbito de volcanología, en algunas revistas internacionales, se está publicando, estamos trabajando para que determinados números salgan en doble publicación, castellano y en inglés. La cuestión es que estas revistas particularmente lo que tienen interés es en tener una mayor llegada y un mayor alcance a todo el público latinoamericano, porque, digamos, hay volumen importante de trabajos de volcanología que ellos quisieran capitalizar. Lo que yo no tengo idea es de qué manera eso juega en esta situación de números y cálculos que estuvieron haciendo ustedes para lograr mejorar el impacto. Pero sí, seguramente esto daría la posibilidad de que con determinado tipo de trabajos se pueda llegar a un público mayor, y llegando a un público mayor, tener la expectativa de que de acá en el futuro se puedan llegar a tener mayores citaciones desde afuera del ámbito habitual de citas. ¿Tenés idea si eso puede ser factible y si eso puede llegar a colaborar con el impacto? Sí, a ver, lo que están planteando es duplicar el número de trabajos, sería tener una versión en español y una versión en inglés. Sí, exacto. Sí. Bueno, no digo que fuera permanente, o tal vez sería el caso de, no sé, en algunos números especiales o algunas ediciones especiales, que sea duplicado de manera tal de aumentar la llegada, y aumentando la llegada, favoreciendo la posibilidad de que a futuro esa gente que conozca la revista pueda llegar a citarla de alguna otra manera. Sí, digamos, yo creo que duplicar trabajos impacta negativamente, porque es lo que veíamos recién, es una relación entre número de trabajos publicados y cantidad de citas, con lo cual posiblemente de los dos trabajos, en cada una de las versiones, inglés y castellano, haya un trabajo que reciba la cita y el otro no, y creo que impacta negativamente. En realidad, lo ideal, si van a hacer el esfuerzo de tener una versión en inglés, sería publicar en inglés, me parece. Y si no, bueno, otra opción que se puede manejar, que es un poco lo que hace el LAJBA hace varios años, que es que tener un abstract extendido en inglés, que permite más acceso a la gente que no lee el español, y bueno, de alguna manera está
el contenido total del trabajo, pero digo, si se hace un esfuerzo de hacer una versión en inglés, yo creo que se puede hacer en inglés tranquilamente. Y de hecho mejoraría para bien la revista en su posicionamiento. De acuerdo. Ahora, entiendo entonces, me llama la atención esta revista que nos han propuesto hacer esta versión doble en castellano y en inglés, con la idea de tener una mayor llegada al público latinoamericano. ¿Están disminuyendo su impact factor para involucrarnos a nosotros? La verdad es que en realidad esto tendría que averiguarlo porque tal vez puede existir alguna forma de que esos trabajos que están siendo publicados doble en castellano y en inglés, al ser citados, de alguna manera se puede evitar que se diluya el impact factor de esta manera. Habría que ver algún ejemplo, ver un poco cómo le fue en las estadísticas. Yo en principio creo que es riesgoso en el sentido de que estás duplicando la cantidad de trabajos y posiblemente recibiendo la misma cantidad de citas. Con lo cual debería impactar negativamente. No sé estas revistas en particular cómo lo estarán encarando. Pero... No, de acuerdo. Entiendo el punto y eso es lo que me llama la atención, pero veo por ahí si puedo llegar a averiguar cuál fue el mecanismo y cualquier cosa paso el dato por si llega a ser útil. Tal vez no ayude en el impact factor inicialmente, pero sea simplemente una estrategia para darle simplemente mayor difusión en el ámbito latinoamericano. Sí. Claro. Bueno, listo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Mariano. ¿Algún otro comentario? Ahí José se pudo conectar. No sé si querés, José, explicar lo que habías escrito en el chat. Dale. ¿Ahora me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, no, un comentario que quería hacer y una propuesta en realidad tiene que ver un poco con recuperar las reuniones regionales o los números que tratan temas regionales. Yo quería traer, digamos, la experiencia que tuvimos en el 2015, que fue una reunión regional acá de la Cuenca del Golfo, y propusimos a la RAGA generar un número especial de la RAGA sobre Cuenca del Golfo, ¿sí? Y se consiguió en ese momento 10 trabajos, 5 de la industria y 5 de la academia. Varios locales, digamos, acá obviamente de acá de la Cuenca. Eso me parece que puede llegar a ser una forma importante de abrir, digamos, la cancha a investigadores de campos muy diferentes, pero que tienen un volumen de información fuerte sobre áreas específicas. Incluso la Asociación Geológica probablemente pueda auspiciar, e incluso en ese auspicio, si no es económico, con ayuda económica, favorecer que se pueda generar el espacio como para que los investigadores vuelquen en la Asociación Geológica los resultados que se muestran en esas reuniones. Y después la otra es invitar, como decían en el chat, a gente de renombre internacional a que presente el estado del arte o los avances recientes, por ejemplo, en alguno de los números de la RAGA, que eso también puede ser una forma de que sea citable, porque hay gente que tiene mucho impacto en lo que dice, como dos propuestas a sumar. Sí, ahí Sergio comentó que publicar reviews no es bueno para mantener la indexación. No sé, Sergio, si querés aclarar el tema. No, simplemente los saludo también a José por este intermedio, es muy bueno. Si no nos conectamos, la verdad que esto hace bien a la gimnasia de conexión entre todos. No, simplemente que por la experiencia que yo he tenido, yo estuve como presidente de la Asociación Sedimentológica Argentina, y en su momento con la AJBA, pero sí uno de los escollos que había era tener reviews, o digamos, para poder ascender en la escala de la indexación, el hecho de publicar reviews o compilados no es bueno para mantener la indexación. Eso lo quise poner con la acotación. Es decir, con la primera propuesta que dice José me parece muy bien, pero yo no sería partidario de que se publiquen compilados o reviews acá, porque eso va en contra de la política de la indexación en general, ¿no? Y no hablo por ISI, hablo también por CIMAGO o cualquier situación de indexación, ¿no? Claro, Sergio, yo más bien me refería a que los que estamos interesados en que la revista tenga trabajo de gente destacada, use los contactos que tiene para
invitar a algún investigador externo a que presente algo en lo que está trabajando, de manera que después sale por ahí en Sedimentology, o en Nature, o en cualquier otra revista, y que lo presente acá en la RAGA. Eso es a eso me refería más bien. Perdón, lo que dijo Augusto y lo que dijo Mariano, ¿no? Y lo que dijo recién este muchacho José, fue lo que implementaron en el Boletín Geológico Minero de España, y según tengo entendido, porque hablé con el editor, funcionó bastante bien, estaban bastante contentos con los resultados. Yo tengo llegada personal, si a alguien le interesa hablar directamente con el editor y comentar cómo fue la experiencia, no tengo problema en conectarlo. Buenísimo. Y también, bueno, hay un comentario del doctor Haller diciendo que si se puede pensar en una publicación en 2 columnas, una en inglés y otra en castellano, y ahí no habría problema de duplicación de los trabajos. Pero bueno, son todos comentarios que tendrá en cuenta la subcomisión de publicaciones. Sí, sí. Sí, bueno, con respecto a lo que decía José, los números especiales van a seguir saliendo, eso tuvimos buenos resultados en general, porque obviamente agrupa temáticas, con lo cual eso es algo importante para seguir trabajando. Lo que sí, no vamos a sacarlos como ocurrió luego del Congreso, duplicando los números, sino intercalándolos entre los números normales. Y los trabajos de revisión sí van a ser algo, de hecho no tengo demasiado claro cómo pueden impactar, pero en principio lo que buscamos es que la gente de peso mande trabajos importantes que sean citables. Quizás no como un review, puede ser como un trabajo normal, pero sean trabajos que involucren revisión de grandes áreas, de grandes temas, y que sean trabajos citables, que tengan buenas citas. Ese es el objetivo cuando hablamos de review en general, ¿sí? No necesariamente de un review de una temática. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguien que quiera hablar. Bueno, si no hay ningún otro comentario, yo, bueno, les agradezco a todos la participación, en especial a Diego, el trabajo que se tomó en armar esta presentación para todos. Y bueno, creo que, no sé, me gustaría dejar claro que tanto la comisión de la Asociación Geológica Argentina como la subcomisión de publicaciones está abierta y somos receptivos a cualquier cosa que pueda ayudar a mejorar tanto la geológica como en este caso la revista de la asociación, que era la idea de esta reunión. Bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta, cerramos acá. Va a quedar grabada la charla y cualquiera se la pueden pasar a sus alumnos. Creo que es muy importante el tema que aclaró tanto Sergio como Silvio, y también lo dijo Diego, de cómo lo evalúan en CONICET, ¿no? Porque más allá de todo, muchas veces uno cree que no lo tienen en cuenta. Ahí preguntan dónde se va a subir la charla, probablemente a la página de la Asociación Geológica. Bueno, no sé si Diego, ¿querés decir algunas palabras para cerrar? No, bueno, gracias a todos por escuchar. Y bueno, los invito a participar más con la revista, con estas cosas que decíamos, intentando entre todos mejorarla, tratando de citarla lo más que podamos y bueno, obviamente enviando trabajos de buena calidad, y yo creo que entre todos la vamos a sacar adelante y va a quedar bien posicionada como debería estar. Tenemos un comentario acá, el doctor Malumián quiere hacer un comentario. Sí. Sí, un poco atrasado porque no soy ducho de manejo de estas cosas. Hay 2 cosas importantes para puntualizar. Esta decisión de lo que es la Asociación Geológica y la revista me parece nefasta. Cuando se fundó la Asociación Geológica se quiso separar de los problemas puramente profesionales. De allí nació el Consejo Profesional. Y la parte científica y de interés general quedó en manos de lo que era la Asociación Geológica. Hubo un propulsor de la Asociación Geológica que fue Storni. Y Storni odiaba que algún alumno fuese a verle y decirle: me quiero hacer socio de la RAGA. No, de la RAGA no, de la AGA.
y es un campo que hemos dejado de tener influencia, muy lamentablemente. La Haga tendría que tener mayor peso en las instituciones geológicas. En los Estados Unidos, el director del Servicio Geológico, esa propuesta de la Academia de Ciencias, que propone 3 candidatos y se preocupa de que no sean del mismo partido político para que el Congreso los pueda elegir. Aquí se imponen, se reponen directores de servicios sin ninguna consulta general. Y ese es un lugar que tiene que ocupar la Haga. Y cuando ocupe ese lugar no va a tener problemas con la revista. Respecto al idioma inglés, como experiencia que he tenido como editor o del comité editor de Andean Geology, eso de hacer un trabajo en inglés, un trabajo en castellano y después hacerlo en inglés, replicarlo más breve, más conciso y con más datos, es moneda corriente, que se evitó de que se siguiera propagando al pasar la revista al idioma inglés. Y eso de hacer 2 versiones, una en inglés y otra en castellano, eso lo hace la Sociedad de Pediatría, porque el cheque que le dan para pagar las imprentas es directamente por Fortabat. O sea, no tiene ningún problema económico. No es nuestro caso. Una solución es extender un poquito más los resúmenes, los abstracts. Un abstract bien hecho representa tranquilamente un trabajo de 15 páginas y despierta el interés del lector. Y no hay que agregar muchísimas más palabras, con duplicar la cantidad de palabras que se requieren ahora para hacer un abstract, yo creo que se solucionaría el problema. Bueno, doctor, tendremos en cuenta los comentarios, como todos los comentarios del resto de la gente que participó. Creo que sí, es muy común que la gente se confunda la raga con la haga. Yo se lo hago notar mucho a mis alumnos y siempre pongo en énfasis qué es una cosa y qué es la otra. Pero bueno, como dije al principio, esta reunión era para tratar el tema de la revista. Creo que fue, por lo menos para mí, muy interesante escucharlo a Diego y escuchar los comentarios de todos. Y nada más que agradecerle y darle lugar a Diego para que cierre la reunión. Muy bien, que ha sido muy interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por escuchar y como decía recién, la revista es una cuestión de todos, es la comunidad la que publica y la que la tiene que sacar adelante y no va a ser difícil posicionarla bien si entre todos colaboramos. Eso es todo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Chao. Chao, chao.